Bien, ahora entramos a lo que es la parte referente al derecho al trabajo y al empleo por parte de la Constitución Política del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, es decir, de que el empleador tiene la obligación de otorgarle al trabajador la garantía o los medios necesarios para la protección tanto de la salud del trabajador como de su integridad física. Asimismo, tiene la obligación de otorgarle una fuente laboral estable en condiciones que sean equitativas y satisfactorias, es decir, no diferenciadas con respecto a otros trabajadores. El Estado tiene la obligación de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obliga a una persona a realizar labores sin su consentimiento, es decir, que nadie puede trabajar o prestar un servicio contra su voluntad, menos aún si éste no va a ser remunerado. Acá tenemos de que toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, a la industria y a cualquier actividad económica, pero que siempre sea una actividad lícita y que no perjudique el bien colectivo. También establece que los trabajadores de pequeñas unidades productivas podrán asociarse y podrán agruparse para hacer respetar sus derechos, y que el Estado protegerá y fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. El artículo 48 nos señala que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, es decir, todas las normas que se encuentran a través de la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario y las resoluciones que se emitan al respecto tienen un carácter obligatorio en su cumplimiento por parte de los empleadores. No pueden obviar o pueden dejar de cumplir con estas normas porque tienen un carácter constitucional que establece su obligatoriedad. Las normas laborales también se interpretan bajo los principios que vimos anteriormente, como el concepto de la protección de los trabajadores, la primacía de la relación laboral, es decir, de que se aplica la primacía de los hechos ante una relación aparente, es decir, puede ser que el contrato establezca una relación civil comercial, pero si en la realidad de los hechos ya existe un cumplimiento de horario y una subordinación y dependencia, ya estamos ante una relación laboral. Asimismo, la de continuidad y estabilidad laboral, no discriminación, y que la inversión de la prueba también va a favor del trabajador. Como veíamos antes, es el empleador el que tiene la obligación de presentar pruebas. Y que los derechos laborales son irrenunciables. Nuevamente, la Constitución establece el concepto de que los derechos son irrenunciables y el trabajador, por más que firme cualquier documento, jamás renuncia a sus derechos. El punto número 4 establece que los sueldos, salarios devengados, derechos laborales e incluso los beneficios sociales y los aportes a la seguridad social, primero, tienen privilegios sobre cualquier otra deuda y son inembargables. No se puede hacer ningún tipo de descuento sobre ellos, especialmente sobre los sueldos y salarios, y son imprescriptibles, no prescriben con el paso del tiempo. Los mismos pueden ser reclamados en cualquier instancia. Además, también establece que el Estado va a promover y va a garantizar la incorporación de las mujeres al trabajo, garantizando una remuneración igual que los varones por un trabajo de igual valor, sea en el sector público como en el privado. También se establece que las mujeres no pueden ser discriminadas o despedidas por su estado civil, la situación de embarazo, edad, rasgos físicos o incluso el número de hijos, garantizándose la inamovilidad de la mujer embarazada, así como del progenitor, hasta que su hijo cumpla 1 año de edad. El Estado garantiza la incorporación de los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo a su capacitación y formación. El artículo 49 se establece que reconoce el derecho a la negociación colectiva, es decir, que el empleador y sus trabajadores o los trabajadores pueden firmar un convenio colectivo estableciendo algunos puntos dentro de la relación laboral. Es decir, en vez de firmar un documento en forma individual con cada trabajador, se podría hacer uno solo con todos los trabajadores. Además, también se establece que la ley regula todo lo referente a lo que son los salarios, los incrementos, la reincorporación, los descansos, feriados, pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales, bonos, primas, aguinaldos, prácticamente todo el concepto entre lo que son derechos y beneficios sociales está establecido y regulado por la normativa, comenzando por la Constitución Política del Estado. También se establece que el Estado protege la estabilidad laboral
prohibiéndose el despido injustificado, entendiéndose que todo despido debe ser justificado dentro del marco que establecen las normas y que queda también prohibido todo tipo de forma de acoso laboral. Se establece también que el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos, va a resolver todos los conflictos emergentes de los empleadores y trabajadores. Esto se refiere al Ministerio del Trabajo como ente conciliador y a los juzgados en materia laboral, donde se definirán los conceptos de procesos en materia laboral. También se establece que todos los trabajadores tienen derecho y se garantiza que puedan organizarse en sindicatos y que el Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia, pluralismo, autosostenimiento y solidaridad e internacionalismo. Se reconoce también la sindicalización como medio de defensa, así como la representación, asistencia y educación de los trabajadores tanto del campo como de la ciudad. El Estado respeta la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos y gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por entidades matrices. Es decir, que los sindicatos, para obtener su personería jurídica, deben ser reconocidos por su entidad matriz y luego tramitarse su personería ante el Ministerio del Trabajo. Entendiendo también que el patrimonio de los sindicatos, tangible e intangible, es inembargable e indelegable. Los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, es decir, no se los puede despedir ni cambiar de puesto hasta que concluya su gestión como dirigentes sindicales e incluso extendiéndose a un año después del cumplimiento de su gestión. Los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para defensa de sus intereses. También establece que el Estado reconoce y garantiza la libre asociación del sector empresarial, garantizando el reconocimiento de su personalidad jurídica de las asociaciones empresariales. El Estado reconoce las instituciones de capacitación y de organización empresarial, así también estableciendo que el patrimonio de las organizaciones empresariales es inviolable e inembargable. El artículo 53 de la Constitución Política del Estado establece y garantiza el derecho a la huelga como un ejercicio de reclamo por parte de los trabajadores, pero una vez que hayan cumplido con todos los requisitos que exige la ley para declararse en huelga. El artículo 54 establece de que las políticas de empleo deben estar orientadas a evitar la desocupación, la subocupación y constantemente garantizar la incorporación de los trabajadores hacia el campo laboral y una remuneración justa. También se dice que es deber del Estado y la sociedad la protección de la defensa del aparato industrial y los servicios estatales. Los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo de su interés, pueden, de acuerdo con la ley, solicitar a través del Ministerio del Trabajo reactivar y reorganizar empresas que estén en proceso de quiebra, liquidadas, cerradas o abandonadas, y conformarán empresas comunitarias y sociales. Ahora entramos a lo que son los contratos de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo tácito y expreso por el cual una persona se obliga a prestar a otra persona en favor de dependencia a cambio de una remuneración, un servicio establecido. El contrato de trabajo es el documento por el cual se establecen las condiciones de la relación laboral, y la relación de trabajo se establece el instante que ya comienza a computarse la antigüedad, es decir, uno inicia a trabajar, el día que inicia a trabajar ya comienza a correr todo lo referente a su antigüedad, aunque el contrato fuese firmado meses más tarde. En una diferenciación entre el contrato de trabajo con el contrato de servicios, podemos entender que un contrato de prestación de servicios no está sujeto a horario, no existe una relación de dependencia, es decir, no hay subordinación ni acatamiento de órdenes, no puede exigirse la exclusividad y cumpliendo estos requisitos estaría sujeto al Código Civil. Asimismo, el artículo 5 del Decreto 28699 ha establecido que cualquier contrato civil o comercial que encubra una relación laboral no surte efectos de ninguna naturaleza, debiendo aplicarse el principio de realidad sobre la relación aparente, es decir, debe aplicarse el concepto de que cualquier contrato civil que ya existan características de una relación laboral, este contrato es una relación laboral en todo el sentido y el concepto que establece la normativa laboral. El contrato está protegido de acuerdo al artículo 6 de la Ley del Trabajo
aun aunque no se hubiese escrito o se hubiera pactado por escrito. Es decir, el contrato verbal se lo acepta y se lo admite aun aunque el empleador no le haga ningún contrato escrito al trabajador. Esto con el fin de precautelar los derechos del trabajador. Modalidades de contratos laborales. El contrato individual de trabajo es aquel en el cual una persona se obliga a prestar servicios en favor de otra, ya sean personas naturales o jurídicas. Dentro de eso tenemos ciertas características, como son la capacidad, es decir, la edad a partir de los 18 años, plena libertad de contratación, de 14 a 17, con el permiso de los padres o tutores, y menos de 14, 13, prohibición del contrato o explotación laboral infantil. Luego viene la voluntad y el consentimiento de las partes para la suscripción del contrato, el objeto cierto, qué actividad se va a dedicar el trabajador, qué función va a cumplir dentro de la empresa, la licitud en el objeto, no se puede obligar al trabajador a realizar actitudes o acciones ilícitas contrarias a la ley, y la forma o celebridad, es decir, que el contrato para que alcance y tenga valor tiene que estar visado por el Ministerio del Trabajo. En el artículo siguiente encontramos el contenido mínimo que tiene que tener un contrato de trabajo. Ustedes podrán leerlo con detenimiento para establecer los aspectos que señala el contrato que debe aplicarse dentro de la relación laboral. Lo importante de aquí es establecer con claridad: 1, qué tipo de contrato es, si es por obra a plazo fijo; 2, la cancelación, y en qué funciones, qué deberes va a cumplir el trabajador y en qué lugar va a cumplir este trabajo. El contrato a tiempo definido, bueno, en realidad el artículo 2 en el trabajo prácticamente ha sido anulado. Lo que podemos establecer hoy en día es de que, a falta de estipulación escrita, se presume que todo contrato es por tiempo indefinido. El contrato indefinido es el que establece el término de prueba de 3 meses, es decir, plazo en el cual el empleador puede disponer la conclusión del contrato sin ninguna obligación. El contrato a plazo fijo está previsto para tareas que sean ajenas a la naturaleza de la empresa. Es decir, una empresa no puede contratar a trabajadores en tareas que tengan una directa relación con la actividad principal de la empresa. Esos contratos tendrían que ser necesariamente como contratos a tiempo indefinido. Tiene que ser un contrato por escrito, no puede ser mayor a 12 meses y no pueden darse más de 2 contratos sucesivos, porque el tercero ya sería indefinido. Y estos contratos, al igual que el contrato por obra, no tienen periodo de prueba. No se debe confundir el contrato a plazo fijo con periodo de prueba. No existe este contrato, porque si se hace un contrato de 3 meses, este deja de ser un contrato de periodo de prueba y pasa a ser un contrato a plazo fijo. La resolución administrativa 650, establecida por el Ministerio del Trabajo, ha establecido cuáles son los puntos que tienen que exigirse a una empresa para firmar un contrato que sea por un determinado tiempo, ¿no? Debiendo precisarse en forma concreta cuáles son las tareas propias y permanentes de la empresa y qué tareas no son propias y permanentes de la empresa, entendiéndose que tareas propias son aquellas que están vinculadas al giro habitual de la empresa, sin las cuales la empresa no tendría un objeto de existencia. Entre las tareas propias y no permanentes, pero que están vinculadas al giro habitual de la empresa y que van a ser excepcionalmente temporales o por un determinado tiempo, tenemos en primer lugar a las tareas por suplencia, por licencia, baja médica, descanso es decir, aquellas personas que por alguna razón van a salir con por ejemplo, una baja médica de 90 días y no se puede contratar, no hay quien la sustituya dentro de la empresa puede contratar a una persona por un determinado tiempo, justificando con una copia de la licencia de baja médica la contratación de solo 3 meses.